tal, mis hermanos, mis amigos? Bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Les habla su hermano, su amigo, Selvio Guzmán Rodríguez. Y este día vamos a hablar durante varios minutos acerca de los distintos templos en Israel y por qué no se ha construido el tercer, el último y definitivo templo, aquel que tanto es esperado por el pueblo de Israel y por toda la cristiandad. Dicho esto, para contextualizar un poco, me permito leer en el libro o carta de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos desde el 1 hasta el 4. Leemos: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de sentir, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según esta cita bíblica, es mucho más que obvio que este personaje, el anticristo, el antimesías, el Mesías que están esperando los judíos, se va a sentar en un templo, en el cual va a demandar que le adoren tal y como si fuese Dios. Entendemos que este templo es el tan anhelado tercer templo de Israel. Pero vamos a ir un poco atrás en el tiempo, a la historia de Israel. Los distintos templos que ha habido. Pues bien, antes del pueblo de Israel tener un templo, lo que tuvo en el Sinaí fue un tabernáculo. Cuando digo Sinaí no me refiero al monte, sino al desierto. Un tabernáculo de reunión, el cual estaba dividido en dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Este se consideraba como una especie de templo móvil que se podía llevar de un lugar a otro. Cuando ya el pueblo de Israel disponía del arca de la alianza o el arca del pacto, pues esta fue depositada dentro del tabernáculo de reunión en lo que se llamaba el lugar santísimo. Con el paso del tiempo, cuando el Dios de Israel elige un lugar en el cual poner allí su nombre, entiéndase Jerusalén, ya en época de David, es este mismo quien le dice a David: tú no me vas a construir un templo, más tu hijo Salomón sí me va a construir una casa. Se construye el primer templo, sumamente lujoso, una obra majestuosa. En ese templo se depositó el arca de la alianza. Ese templo perduró en Jerusalén hasta los años aproximadamente 587 a.C., cuando Babilonia invade. El rey Nabucodonosor manda sus tropas, destruyen el templo, se llevan los tesoros del templo a Babilonia y se llevan cautivos a gran parte de la población judía. Cuando se da la orden de reconstruir el templo, recordemos aquella profecía que se le da a Daniel de las 70 semanas, que menciona la salida de la orden para reconstruir el templo y los muros, la cual además involucra una reforma religiosa en la cual Esdras y otros escribas hacen una recopilación de los textos antiguos, empiezan a copiarlos de nuevo, a hacer copias que luego fueron utilizadas para hacer la versión bíblica Septuaginta, la versión de los 70, prácticamente todo el Antiguo Testamento,
Dicho de otra manera, la Biblia que usaban Jesús y sus discípulos. Al menos eso es lo que se entiende. Pues en esta época que se da la orden, luego de la deportación a Babilonia, duran aproximadamente 70 años allá, vienen a reconstruir el templo. Ese es el segundo templo. Ese es el templo de Herodes, el que Herodes le hace unas modificaciones, una restauración. Y era un templo, como todos sabemos, de mucho lujo. Una obra que era considerada una de las maravillas del mundo. Pues sobre este mismo templo habla nuestro Señor Jesucristo y profetiza: no quedará piedra sobre piedra. Y así es, al día de hoy no queda piedra sobre piedra. Les doy un dato: el famoso muro de las lamentaciones no era parte del templo. Era parte de una especie de muralla que se hizo alrededor de todo el monte donde estaba construido el templo. Era un muro de contención hecho por el rey Herodes. El templo estaba más allá, donde hoy en día está el templo de la roca. Ese templo que vemos en todas las imágenes de Jerusalén, donde se ve ese domo dorado, enchapado en oro. Ese es el lugar donde hoy debería estar el tercer templo. Ese es el lugar donde estuvo el primer templo, donde estuvo el segundo y donde un día estará el tercer templo. Pero hay un grave problema. Los musulmanes construyeron su templo en ese lugar. Y algunos dirán, ¿pero por qué? Bueno, porque a un personaje bastante famoso que ustedes conocen, a Mahoma, se le aparece el ángel Gabriel. La primera vez Mahoma sale corriendo del miedo, pero luego le dicen amigos cristianos de Mahoma que no le tema, que es el Dios, que es el ángel mensajero del Dios en el cual él cree. Los musulmanes que entienden que en ese lugar Abraham iba a sacrificar a Ismael, consideran ese lugar santo. Los judíos, igual que todos los cristianos, según la Biblia, entendemos que Abraham iba a sacrificar a Isaac en ese lugar. Pues no conforme con esto de que los musulmanes entienden que se iba a sacrificar a Ismael, a su padre, porque ellos también son hijos de Abraham, en ese lugar el ángel Gabriel asiste a Mahoma para subir al cielo. Y es por eso que hoy en día tenemos ese templo ahí, conocida como mezquita, en lugar del tercer templo. ¿Por qué no se construye el tercer templo? Porque eso implica la destrucción del templo de los musulmanes, el tercer lugar más sagrado de ellos sobre la tierra. ¿Qué implicaría construir el tercer templo de Jerusalén sin el permiso de los musulmanes? Algo tan simple como la Tercera Guerra Mundial. Parece gracioso, pero no lo es. Ya en Jerusalén hace tiempo existe lo que es el Instituto del Templo. Tienen todos los planos hechos, tienen la vestidura de los sacerdotes. Los sacerdotes ya tienen su debida capacitación. Lograron crear una vaca completamente roja, porque con esa vaca, con sus cenizas, van a hacer algunos rituales que enseña la religión judía que se deben hacer. Todo está listo, nada más falta la autorización para construirlo. Y cuando esa autorización se dé, como ya todo está listo, inclusive los materiales ya están, se va a construir en meses, sumamente rápido, usando la tecnología de punta más avanzada. Bueno, si es de punta, de la más avanzada. Pero, ¿qué salida se le va a buscar al templo de la roca, al templo de los musulmanes? ¿Qué salida se le va a buscar con los musulmanes siendo dueños de ese lugar, teniendo ahí su templo? Hay judíos que creen, y es una tradición para ellos esta creencia, de que no solo uno, porque son dos mezquitas que existen en ese lugar de los musulmanes, que se van a desplomar por sí solas. Se van a caer, como que va a pasar un terremoto o algo.
Hay quien piensa que va a descender el tercer templo del cielo cuando eso suceda. Hay muchas versiones. Lo más seguro es que en algún momento el anticristo va a garantizar un pacto, una alianza, un tipo de acuerdo mediante el cual se permita remover lo que ya los musulmanes tienen ahí para así construir el tercer templo, que es el lugar en el cual él se va a sentar en su trono y va a decir que es Dios y va a exigir adoración como Dios. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. Ahora, quiero concluir este video con una pregunta. Dime, ¿qué piensas tú? Jehová, Yahvé, Jehová, el Dios de Israel, autorizó a los musulmanes a construir su templo en ese lugar para garantizar así el detenimiento del reloj profético de Israel hasta que él decida activarlo de nuevo, mandando a construir el tercer templo. ¿O piensas tú, si no eres seguidor de Yahvé, Jehová, que en verdad el Dios de los musulmanes se le impuso al Dios de Israel y por eso le paró su reloj profético, poniendo ahí ese templo e impidiendo así la venida de su Mesías, del anticristo? Dímelo en los comentarios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso no olvides compartir, dejar tus comentarios y suscribirte.